Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el círculo de la Tierra. La geodesia es la disciplina científica que trata de la medida y la representación de la Tierra, de su campo gravitacional y los fenómenos geodinámicos en el espacio, como el movimiento polar, las mareas, el movimiento de la corteza terrestre en 3 dimensiones, etc. Son ciencias hermanas la geología, que es el estudio de las capas de la corteza terrestre, y la geografía. En algunas culturas antiguas, como la de Babilonia o Mesopotamia, los medopersas, la India, etc., había el concepto de una tierra plana, donde el mundo era visto como un disco plano flotando en el océano y rodeado de un cielo esférico. Esto formó la premisa de los mapamundis antiguos, como los de Anaximandro y Hecateo de Mileto. Otras especulaciones sobre la forma del mundo incluyeron un zigurat o montaña mágica de 7 niveles al que alude el Avesta y otros escritos persas antiguos, una rueda, tazón o plano con 4 esquinas mencionado en el Rig Veda, y los conceptos de que Atlas sostenía el mundo, o que estaba soportado por unos elefantes, o sobre el caparazón de una tortuga. Probablemente los marineros desde el tiempo de Homero fueron los primeros que, al observar el horizonte, proveyeron la primera evidencia de que la Tierra no era plana. Este fue el mismo argumento usado por el geógrafo Estrabón entre el 64 y 24 a.C. El concepto de una Tierra esférica se consolidó y difundió en todo el mundo por la helenización, o sea, la difusión de la cultura griega, tras el establecimiento del Imperio griego por Alejandro el Grande entre el siglo IV y III a.C. Según Diógenes Laercio, Pitágoras en el siglo VI a.C. es el primer griego en afirmar que la Tierra es redonda. Pero Teofrasto le atribuye este descubrimiento a Parménides y Zenón se lo atribuye a Hesíodo. Esto puede ser reflejo de la costumbre de atribuirle los descubrimientos al sabio en turno. Platón, que vivió entre 427 y 347 a.C., también enseñó que la Tierra era una esfera, aunque no ofreció ningún argumento a favor de ello. Desde el siglo V a.C., todos los sabios griegos ya afirmaban la redondez de la Tierra. Aristóteles, que vivió entre el 384 y 322 a.C., describió que la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es redonda y observó que había estrellas visibles en Egipto y Chipre que no se veían en el norte, y todo esto era comprobación de una Tierra esférica. Erastóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en el 240 a.C. En base a sus cálculos trigonométricos, estimó la circunferencia terrestre en 250.000 estadios. Se desconoce la longitud del estadio usado por Erastóstenes, pero su estimación solo tiene un margen de error de entre 5 y 15% del valor actual, de que es de 40.000 o 68 kilómetros de circunferencia terrestre. Alrededor del 830 a.C., el califa Mamún comisionó a sus astrónomos y geógrafos musulmanes para que calcularan la distancia entre Tadmur, o sea Palmira, y Al-Raqqa, o sea Siria, y ellos le reportaron que la distancia del arco de meridiano entre ellas era de 56 2/3 de milla árabe, equivalente a 111.8 kilómetros por grado, lo cual corresponde a una circunferencia de 40.248 kilómetros, que es muy similar a la actual, que es de 40.068 kilómetros. Claudio Ptolomeo de Alejandría, que vivió entre el 90 y 168 después de Cristo, en su Almagesto, que fue el referente de astronomía durante más de 1400 años, da muchos argumentos sobre la esfericidad de la Tierra, como que al navegar hacia una montaña, ésta parece elevarse en el horizonte. Él estaba consciente de que solo se conocía alrededor de una cuarta parte del globo terráqueo durante su tiempo.
Desde Aryabhata, que vivió entre 476 y 550 después de Cristo, los astrónomos y matemáticos clásicos de la India escriben sobre la esfericidad de la Tierra y el movimiento de los planetas. Su obra magna en sánscrito, llamado Kalakriyya, o sea, el cómputo del tiempo, y Gola, que quiere decir la esfera, establecen que la circunferencia terrestre es de 4.967 yoyanas, o sea, el equivalente a 39.968 kilómetros, también muy cercano al real de 40.068 kilómetros. Abu Rayhan Biruni, que vivió entre 973 y 1048 después de Cristo, utilizó un nuevo método para computar la circunferencia terráquea, obteniendo un valor cercano a los valores modernos. Además, estimó el radio terrestre en 6.339.9 kilómetros, tan solo 16.8 kilómetros menos que el valor actual de 6.356.7 kilómetros. Y en el Timneo, que una obra de la Edad Media, se dice ya que fue el Creador quien hizo la Tierra como un globo. La exploración portuguesa de África y Asia, el viaje de Cristóbal Colón a América en 1492 y finalmente la circunnavegación del globo por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano del 10 de agosto de 1519 al 6 de septiembre de 1522 proveyeron pruebas prácticas de la circunferencia del globo terráqueo. Lo interesante para el cristiano es que por inspiración del Espíritu Santo, la Biblia dice, desde los tiempos en que se escribió el libro de Job, allá por 1500 años antes de Cristo, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, las nubes le rodearon y por el círculo del cielo se pasea. Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y cuando desde los tiempos del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, dice, ¿no sabes? ¿No has oído desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dios está sentado sobre el círculo, o sea, sobre el globo de la tierra. Ahí estaba yo, dice el Creador, cuando trazaba su círculo, o sea, su esfericidad, sobre la faz del abismo y establecía los fundamentos de la tierra. Es importante recalcar que la Biblia nunca da a entender otra cosa que un mundo esférico. Este es solo una de las revelaciones, o sea, conocimientos que nunca pudieron en su tiempo conocer los humanos por observación, experiencia o estudio, que nos dejó Dios por escrito en las Sagradas Escrituras hebreas, o sea, el Tanaj o Antiguo Testamento, cientos de años antes de que se descubrieran. Otros conocimientos revelados son que fue sobrenatural y a partir de la nada el origen de la materia, el universo y la innumerable cantidad de estrellas o astros, así como la tierra, el mar, la atmósfera y el ciclo del agua, y que la vida la hizo Dios a partir del polvo y agua inertes, y además que casi todas las plantas y animales fueron creados bisexuados y con dimorfismo sexual, o sea, con diferencias entre el cuerpo del macho y el de la hembra. También en la Biblia, 1500 años antes de Cristo, se dice que para reproducirse se necesita unir la simiente o gameto del macho con el de la hembra, que en el embrión hay un libro que ahora sabemos que es el ADN, que codifica la formación de cada una de las partes del organismo en gestación o desarrollo, que la vida depende de la sangre, y que la Tierra tendrá un fin apocalíptico y catastrófico por la caída de astros, pero aún hay muchos más conocimientos revelados en la Biblia. Por todo esto y más, realmente es justo exclamar con el escritor sagrado, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor nuestro Dios? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por siempre. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.